No fue un sonido lo que detuvo a Diesel. Fue un recuerdo. Un recuerdo antiguo. Un recuerdo enterrado. Se quedó inmóvil a mitad de paso, con la cola rígida y las fosas nasales dilatadas ante el olor crepitante de algo muerto hace mucho, pero nunca desaparecido. 6 años de trabajo en búsqueda y rescate no habían preparado a este pastor alemán para lo que acababa de percibir bajo la losa de concreto. No era un excursionista perdido ni un niño asustado extraviado en el bosque. Esto era diferente. Esto era definitivo. El taladro neumático retumbaba contra el suelo en el sitio de construcción de la reurbanización del ala norte de la Universidad de Greensboro. Una docena de trabajadores con chalecos reflectantes y cascos apenas escucharon el ladrido por encima del estruendo de la maquinaria, pero uno sí lo oyó. «¡Para el taladro!», gritó Dale Holloway, alzando el brazo. La máquina se detuvo con un chirrido, y el silencio repentino fue ensordecedor. Diesel permaneció quieto en el polvo, con la nariz pegada a una grieta irregular en el concreto. Su manejador, el sargento Mike Brewster, se acercó, tirando suavemente de la correa. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, aunque ya lo sabía. Diesel no estaba entrenado para reaccionar así a menos que fuera algo serio. No un olor tenue, no un quizás. No, esto era algo seguro. Dale se acercó corriendo, aún sujetando su casco. «¿Encontramos algo?». Diesel respondió con otro ladrido, bajo y urgente. Comenzó a arañar los bordes de la losa agrietada, luego miró hacia atrás, con los ojos abiertos, suplicando. Mike sacó su radio. «Necesitamos al detective Ramírez y acordonar toda esta área ahora». El detective Frank Ramírez no era de los que se sorprendían fácilmente. Hijo de un veterano de Vietnam, con 3 décadas en la fuerza, 2 divorcios y una cabaña de pesca a medio construir que nunca terminó. Había estado contando las semanas para su jubilación. No era así como planeaba pasar su martes, pero cuando un manejador de canes decía «tenemos algo enterrado», Frank escuchaba. Pasó bajo la cinta amarilla y se acercó al lugar donde Diesel había ladrado por primera vez. El perro ahora estaba sentado sobre sus patas traseras, con la cola moviendo el polvo, aún alerta. «¿Qué tenemos?». Mike señaló un pequeño objeto brillante incrustado en la grieta. Frank se arrodilló, apartando el polvo de concreto con dedos enguantados. Emergió un delicado collar, del tipo que encontrarías en un dormitorio de primer año, plateado con un colgante de mariposa, aún intacto después de quién sabe cuántos años. Luego vio el borde de una billetera de cuero desgastada. La sacó con demasiada facilidad, aún intacta. Dentro, una licencia de conducir y una tarjeta de identificación estudiantil. Emily Carter, nacida en 1975, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. La foto lo golpeó como una pala en el estómago. Joven, ojos brillantes, sonrisa amplia, cabello como en un comercial de champú de los 90. Volteó la tarjeta. Semestre de primavera de 1994. Eso fue hace 13 años. La siguiente en llegar fue la especialista forense Carmen Ellis. Botas negras crujiendo sobre la grava mientras se acercaba con una tableta en una mano y una coleta alta balanceándose con cada paso. Era toda fuego y lógica, la líder forense más joven del departamento y apenas de 31 años. «¿Cuál es la situación?», preguntó, agachándose junto a Frank. Él levantó la identificación. Emily Carter, UNC. Vista por última vez, o al menos registrada, en 1994. Carmen frunció el ceño. «Eso es antiguo. No hay forma de que esto aparezca al azar». Frank se puso de pie, sacudiendo el polvo de concreto de su abrigo. «Eso es lo que me preocupa», añadió Mike. «Diesel dice que hay más. No se ha movido del borde de esa pared desde que paramos el taladro». Diesel ahora estaba de pie otra vez, con la cola en alto, caminando en un amplio arco alrededor del sitio. «Está captando residuos», dijo Carmen suavemente. «¿Crees que tenemos un cuerpo completo?». «Creo», respondió Frank, «que tenemos un maldito misterio completo». ¿Amas las historias donde los animales ayudan a descubrir verdades enterradas? Suscríbete ahora al canal, donde las patas más valientes caminan junto a las personas más valientes. Héroes reales. Rescates reales, justicia real. Esa noche, Frank se sentó solo en su escritorio, la luz de la lámpara reflejándose en la identificación estudiantil desgastada.
Tecleó el nombre de Emily en todas las bases de datos de personas desaparecidas a las que tenía acceso. Nada. Ni en Greensboro, ni en Chapel Hill, ni siquiera a nivel nacional. Ningún reporte policial, ninguna alerta Amber, ninguna reclamación familiar. Era como si Emily Carter nunca hubiera desaparecido porque nadie había reportado su ausencia, lo cual, de alguna manera, era peor. Revisó recortes de noticias archivados de 1994. Algunas jubilaciones de profesores, un nuevo edificio de química, nada sobre la desaparición de una estudiante, ni vigilias con velas, ni compañeros de cuarto llorando. Era como si nunca hubiera existido. Diesel no paraba de caminar. Al amanecer, Frank regresó al sitio con Mickey y Carmen. El equipo forense estableció una cuadrícula, y Diesel los llevó inmediatamente 15 pies más allá de la losa original, hacia la esquina noreste del antiguo edificio administrativo. Otro ladrido, 2 más. Luego se sentó. A las 10:15 de la mañana, el equipo de excavación había descubierto huesos, claramente humanos, parcialmente momificados bajo capas de tierra compactada y concreto. Una sudadera con el logo desvaído de la universidad envolvía el torso. Carmen tragó con fuerza. Mujer, de unos 18 a 20 años. La ropa coincide con la época. Frank miró hacia el agujero, con los puños apretados. No dijo una palabra. Mientras Diesel se sentaba junto al sitio de excavación, silencioso y vigilante, Frank levantó la vista hacia el edificio administrativo que se alzaba detrás de ellos. Alguien se había esforzado mucho para ocultar a esta chica. Y alguien lo había logrado durante 13 años, pero Diesel la había encontrado, y Frank Ramírez iba a descubrir quién la enterró, sin importar qué. La niebla matutina aún no se había disipado, adherida al campus de la Universidad de Greensboro como un velo pesado. Diesel permanecía inmóvil al borde del sitio de excavación, con la nariz temblando y la cola baja. No había estudiantes riendo camino a clases, ni carritos de café zumbando con universitarios, solo silencio, y el lento raspado de una paleta forense a través de la tierra que había guardado un secreto durante más de una década. El detective Frank Ramírez tomó el último sorbo de su café de gasolinera, observando al joven técnico cepillar tierra de un fémur delgado. ¿Alguna vez te acostumbras a esto?, preguntó el chico, sin levantar la vista. No, dijo Frank. Y si lo haces, es hora de renunciar. A su lado, Carmen Ellis estaba al teléfono, hablando con los registros estatales sobre reportes de estudiantes desaparecidos de los años 90. Su tono era cortante pero calmado, como siempre que intentaba no entrar en pánico. Sé que han pasado 13 años, dijo al receptor. Por eso importa ahora. Colgó y se acercó, frotándose la nuca. Aún no hay reporte de persona desaparecida para Emily Carter, ningún registro oficial de su desaparición. Según la Universidad de Carolina del Norte, se le otorgó una licencia académica temporal en la primavera del 94 y luego simplemente no regresó. Frank la miró fijamente. No la siguieron. Cerraron el expediente en diciembre de ese mismo año, marcado como abandono voluntario. Sin banderas rojas, sin contacto con la familia, nada, murmuró. No simplemente te esfumas de la faz de la tierra sin que alguien lo note. Carmen asintió. A menos que alguien se asegure de que así sea. En los archivos del campus, una pila de cajas de almacenamiento polvorientas permanecía intacta desde los días del Internet por marcación. Carmen y Frank obtuvieron acceso por parte de la nueva administración de la universidad, ansiosa por cooperar ahora que los medios habían captado la noticia del descubrimiento. Busca cualquier archivo de programas de 1994, pasantías, becas de investigación, cualquier cosa en la que ella pudiera haber estado involucrada, dijo Frank, hojeando un libro de contabilidad frágil. Carmen revisó carpetas etiquetadas como estudios especiales, primavera de 1994. Bingo, susurró, sosteniendo una carpeta manila con el nombre Dr. Walter Preston. Frank levantó la vista. ¿El actual decano? Sí. En ese entonces era profesor asistente, supervisaba el programa de arquitectura patrimonial de verano. Abrió la carpeta. Dentro había notas de proyectos, formularios de presupuesto y una lista de estudiantes involucrados. El nombre de Emily Carter estaba listado, resaltado en amarillo. Sí, Frank apretó la mandíbula. Entonces, ella formaba parte de uno de los proyectos favoritos de Preston y fue la única de ese grupo que nunca llegó a graduarse, añadió Carmen.
De vuelta en el sitio de excavación, Diesel dio una vuelta y soltó un ladrido corto, atrayendo la atención hacia un segundo parche de tierra. El equipo forense excavó y encontró más. Una cinta de casete vieja, parcialmente derretida, etiquetada como registro de audio estudiantil, 24 de abril de 1994. Carmen la llevó inmediatamente al procesamiento de pruebas. Por la tarde, estaba sentada frente a un reproductor de casetes antiguo, del tipo que solo conservaban para casos extraños como este. Presionó play, estática, luego una voz, joven, clara, un poco nerviosa. Soy Emily Carter. Estoy grabando esto por si me pasa algo. Frank se giró bruscamente en su silla. Carmen no se movió, con los ojos fijos en el reproductor. Hay inconsistencias en los registros estructurales. Los edificios listados como restauraciones históricas eran en realidad construcciones nuevas. Los documentos han sido alterados, y el Dr. Preston, él lo sabe. Me dijo que dejara de hacer preguntas. Dijo que si seguía investigando, perdería mi lugar en el programa, pero creo que es más grande que eso. Creo que hay fraude. Estática otra vez, la cinta se detuvo con un clic. Frank se puso de pie lentamente. Esa chica encontró algo que no debía. Carmen rebobinó la cinta. Y Preston se aseguró de que nunca lo contara a nadie. Visitaron la oficina del decano a la mañana siguiente. Todo era madera pulida, premios de cristal y fotos del estrechando manos con gobernadores y donantes. El decano Walter Preston había envejecido bien, cabello plateado, traje impecable, ojos como acero pulido. Detective Ramírez, señora Ellis, dijo con suavidad, señalando las sillas de cuero. Escuché que han estado ocupados en nuestro campus. Vamos a saltarnos la parte cortés, dijo Frank. ¿Recuerda a una estudiante llamada Emily Carter? Preston ladeó la cabeza. El nombre me suena vagamente, pero han pasado muchos años. Estaba en su programa de verano en 1994. Nunca salió de él, dijo Carmen. Preston frunció el ceño. Esa es una acusación seria. Frank arrojó una copia impresa de la lista de estudiantes sobre la mesa. Está justo aquí, pero no podemos encontrar ninguna prueba de que abandonara el campus. Encontramos su cuerpo bajo el edificio del ala norte junto con esto. Sostuvo la bolsa de pruebas de plástico con la cinta derretida. La sonrisa de Preston se desvaneció. También encontramos cambios en los registros de la universidad que coinciden con las afirmaciones de Emily, añadió Carmen. Usted los firmó. Preston se puso de pie, con las manos detrás de la espalda. No aprecio la implicación. He dado a esta institución 25 años de servicio y enterré a una estudiante debajo de ella, dijo Frank. La mandíbula de Preston se tensó. Esta investigación no va a desaparecer, continuó Frank. Usted fue la última persona vista con Emily Carter. Ordenó personalmente un vertido de concreto en una sección que no lo necesitaba días después de que se supo de ella por última vez. Ella hizo demasiadas preguntas, dijo Preston, con la voz tensa, y no entendía la discreción. Frank se levantó. Gracias por confirmar lo que ya sospechábamos. Obtuvieron la orden de registro 2 días después. Diesel fue el primero en entrar a la residencia privada del decano en el borde del campus. Nariz baja, cuerpo alerta. Condujo a los oficiales a través de la sala, por el pasillo y hacia un estudio cerrado lleno de antigüedades. Luego se detuvo frente a una estantería alta y comenzó a arañar. Detrás de la estantería había una pared falsa. Dentro, una caja fuerte ignífuga. La abrieron en 1 hora. Dentro encontraron docenas de expedientes de estudiantes, fotos de vigilancia y un cuaderno que coincidía con la letra de Preston, docenas de recibos por honorarios de consultoría privada, contratos de restauración falsos y, lo peor de todo, una segunda cinta. Carmen la reprodujo esa noche. Estaba fechada 2 días después del registro de Emily. La voz de Preston. Ella me confrontó esta noche. Dijo que tenía pruebas. Amenazó con hacerlo público. No tuve opción. No tuve opción. No voy a dejar que una chica arruine todo lo que he construido. La cinta terminó con un largo silencio. Luego el sonido de una puerta cerrándose. De vuelta en la comisaría, Frank estaba frente al tablero de pruebas. Fotos de Emily, permisos de construcción, la firma de Preston, mapas del campus,
y Diesel sentado fielmente bajo el tablero, con las orejas erguidas. «Tú fuiste el único que escuchó cuando nadie más lo hizo», dijo Frank en voz baja. Diesel solo parpadeó. Emily Carter había entrado en una mentira hace 13 años. Murió intentando decir la verdad, pero ahora la verdad hablaba a través de una cinta, a través de la nariz de un pastor alemán, a través de las grietas de una fundación que nunca debió abrirse de nuevo. En este caso, apenas había comenzado. Una semana después del descubrimiento, el sol no se atrevía a tocar la fundación del ala norte otra vez. Era como si la Tierra misma estuviera avergonzada de lo que había ocultado durante 13 años. Diesel trotaba junto al detective Frank Ramírez a través del césped del campus, sus patas crujiendo sobre la grava, su nariz ya trabajando. El pastor alemán no había faltado un solo día. Mientras los oficiales cambiaban de turno y los equipos de prensa iban y venían, Diesel permanecía callado, decidido, concentrado. Algo dentro de él sabía que no habían terminado. Frank ajustó su abrigo y se detuvo cerca de la tienda forense temporal donde Carmen Ellis ya estaba inclinada sobre una mesa llena de pruebas fotográficas y notas. «Ha vuelto otra vez», dijo ella, asintiendo hacia Diesel. Frank sonrió. «Llegó antes que yo». Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. El laboratorio confirmó que la letra del diario de Preston coincide con cada firma en los archivos de proyectos alterados. El cuaderno era básicamente un mapa de sus crímenes: renovaciones falsas, becas embolsadas, nombres de estudiantes falsos y pagos por silencio. Frank abrió la carpeta y miró la página. Realmente pensó que podía burlar al tiempo. Carmen no dijo nada. Sacó una silla y se sentó con un suspiro. «Frank, hicimos reconocimiento facial en algunos de esos estudiantes listados en los archivos de Preston. No te va a gustar lo que encontramos». Frank levantó una ceja. «Adelante». 4 de ellos eran personas reales, identificaciones reales, pero ninguno estuvo nunca inscrito aquí. Preston usó identidades robadas. 2 chicas fueron reportadas como desaparecidas en otros estados. Una de Illinois, una de Georgia. El mismo patrón: jóvenes, mujeres, inteligentes, todas interesadas en la preservación histórica o la arquitectura. Frank maldijo en voz baja. Entonces Emily no fue su única víctima. «No», dijo Carmen sombríamente. «Solo fue la primera que encontramos». Mientras tanto, Diesel estaba tirando otra vez. Condujo a Mike Brewster, su manejador, alrededor del borde exterior del sitio de construcción hacia el césped del lado este, donde una caseta de mantenimiento solitaria estaba quieta e insignificante. «Tranquilo, pequeño», dijo Mike. «¿Estás seguro de esto?» Diesel olfateó a lo largo de la fundación, dio una vuelta, luego arañó el suelo cerca de la pared trasera. Mike usó la radio. «Creo que tenemos algo. Lado este del césped administrativo». Diesel está obsesionado otra vez. Frank y Carmen llegaron minutos después. Para entonces, Diesel estaba dando círculos cerrados, con la cola rígida, las orejas hacia adelante. Ladró 2 veces, corto, agudo, urgente. Llamaron al equipo forense para abrir el sitio. En una hora, encontraron una caja metálica enterrada en tierra poco profunda bajo la esquina trasera de la caseta. Dentro había diapositivas fotográficas, más tarjetas de identificación estudiantil y un objeto que hizo que Carmen retrocediera físicamente: una pulsera de dijes con 5 mariposas. Como la que llevaba Emily. Frank la levantó lentamente, con voz baja. «Estaba guardando trofeos». «Como un depredador en serie», añadió Carmen. «No solo un fraude, no solo un asesino. Esto era alguien a quien le gustaba recordar». La prensa fue implacable. Para la mitad de la tarde, camionetas de noticias bordeaban el campus. Reporteros de todas las cadenas imaginables estaban con abrigos de lana e intentaban sonreír para la cámara mientras preguntaban sobre asesinatos, corrupción y un perro llamado Diesel. La universidad intentó mantenerse neutral, pero los padres llamaban. Los exalumnos estaban furiosos. Los estudiantes tenían miedo. En el centro de todo, Preston aún estaba detenido, silencioso, presumido, esperando a su abogado. Frank lo observó a través del cristal de doble vía. «Este tipo es calculador», murmuró Carmen detrás de él. «No ha dicho una palabra desde el arresto». «Ni una». «Está esperando algo», dijo Frank.
O a alguien. Esa noche, Frank condujo hacia un vecindario residencial en el lado norte de la ciudad. Calles arboladas, jardines ordenados, luces de porche brillando como si nada malo hubiera pasado allí. Pero algo había pasado. Tocó la puerta de una casa blanca pequeña. Tras unos momentos, una mujer de unos 50 años respondió, con un suéter bien puesto, ojos cautelosos. «¿Señora Carter?», preguntó Frank suavemente. «Sí, soy el detective Ramírez. ¿Puedo entrar?». Ella se hizo a un lado sin decir palabra. La sala era cálida, desgastada, llena de un dolor silencioso. Una foto desvaída de la graduación de secundaria de Emily estaba en un marco de madera sobre la repisa. Frank se sentó frente a ella mientras ella acunaba una taza de té. «No sabíamos», dijo en voz baja. «Nos dijeron que se tomó una licencia. Dijeron que nunca regresó. Pero nadie vino a preguntar». «No hasta usted. Creemos que su hija fue silenciada por lo que descubrió», dijo Frank con cuidado. «Y creemos que no fue la única». Sus manos temblaron. «Señora Carter, ¿Emily alguna vez dijo algo sobre sentirse insegura, sobre alguien vigilándola?». Ella asintió lentamente. «Llamó una noche tarde, dijo que su profesor estaba demasiado involucrado, controlador, pero estaba tan emocionada por el programa. Le dije que viniera a casa. Dijo que no podía, aún no, que tenía algo importante que terminar». Frank se inclinó hacia adelante. «Esa llamada, ¿en qué fecha fue?». 23 de abril de 1994. La voz de Carmen resonó en su memoria. La última entrada del diario de Emily fue el 24 de abril. «Murió intentando terminarlo», susurró Frank. La señora Carter se limpió los ojos. «He esperado 13 años para escuchar a alguien decir eso en voz alta». A la mañana siguiente, Diesel los llevó a una habitación en el sótano bajo el ala oeste de la biblioteca. Había sido usada para almacenamiento desde 2005, pero el polvo contaba una historia diferente. Diesel arañó cerca de la pared trasera, luego se detuvo y miró. «Congelado». Carmen y Mike escanearon la pared con una cámara térmica. «Hay un vacío», dijo Carmen. «Algo hueco detrás». Rompieron con un martillo. Dentro había una pequeña habitación oscura. Paredes desnudas, suelo de concreto y algo profundamente escalofriante. Una pila de cintas de audio antiguas, cada una etiquetada a mano con nombres y fechas. Sofía, 1996. Rachel, 1998. Amanda, 2002. El estómago de Frank dio un vuelco. Estas chicas nunca tuvieron voz, pero él las grabó de todos modos. «Esto es evidencia», dijo Carmen. «Y testimonio. Estas son sus voces, su verdad». Frank miró a Diesel, sentado en silencio, aún observando las sombras. «Trae a todas las agencias que tengamos. Ya no solo estamos resolviendo un caso. Estamos descubriendo historia». Esa noche, Frank regresó a su oficina. Las paredes ahora estaban cubiertas. Nombres, fotos, documentos, alfileres y cuerdas rojas, como el interior de su mente extendido sobre un corcho. Se recostó, frotándose los ojos. Entonces su teléfono sonó. Era Carmen. «Querrás ver esto», dijo. El FBI investigó los registros internacionales de Preston. Resulta que, antes de venir a Greensboro, enseñó en el extranjero: España, Argentina, Colombia. Frank se enderezó, atónito. El mismo modus operandi. Desapariciones, todas estudiantes mujeres, todas conectadas a proyectos de restauración. Tenemos 3 posibles casos sin resolver en Madrid que coinciden con sus fechas de viaje. Frank miró por la ventana, con el pecho apretado, y Diesel fue quien lo destapó. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Diesel yacía acurrucado en la esquina de la sala de la comisaría, con la nariz descansando sobre sus patas. A su alrededor había cajas llenas de verdad, con nombres, rostros, voces, líneas de tiempo, cajas llenas de chicas como Emily Carter. No entendía los expedientes, pero sabía el olor de las historias inconclusas. Y seguía escuchando, esperando, cavando. El cielo estaba magullado de gris cuando el detective Frank Ramírez estacionó en el camino agrietado de la finca Preston. El lugar no gritaba peligro, lo susurraba.
Una colonial de 2 pisos impecable, escondida detrás de sauces llorones y setos recortados, con un buzón que aún decía Dr. Walter Preston, Ph.D., en letras de latón elegante. Dentro estaba el hombre que, hasta hace 3 semanas, había sido el rostro de la Universidad de Greensboro. Y ahora era la razón por la que Diesel no dejaba de caminar por la noche. Frank salió del coche y miró hacia el patio lateral. Allí estaba Diesel, con la nariz en el suelo otra vez, la cola moviéndose en ese patrón ahora familiar, no de alegría. Era el péndulo de la certeza. Diesel había olido algo de nuevo. Mike Brewster, el manejador de Diesel, se unió a Frank en el porche. «Sigue volviendo aquí», dijo Mike en voz baja. «Cada vez que estamos cerca de este lugar, es como si recordara algo que el resto de nosotros pasamos por alto». Frank asintió. No es el único que ha tenido problemas para dormir. Tocaron una vez, sin respuesta. Esta vez, tenían una orden. La casa estaba silenciosa excepto por el suave crujido de las tablas del suelo bajo las botas de Frank y el leve roce de las patas de Diesel mientras avanzaban por el nivel inferior. Carmen Ellis llegó 10 minutos después con el equipo de forenses digitales. Se dividieron en grupos. Frank y Diesel subieron al piso superior. Carmen tomó la oficina. Mike revisó el garaje. Diesel se movía como un susurro, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear bajo y escanear las esquinas. Luego, cerca del final del pasillo superior, se detuvo. Su cuerpo se tensó, las orejas erguidas. Arañó un panel en el pasillo justo a la izquierda de un retrato familiar. El papel tapiz se despegaba ligeramente en la parte inferior, exponiendo una costura cortada en la pared de yeso. «Acceso oculto», murmuró Frank. Lo abrieron con cuidado. Detrás, encontraron una escalera angosta que descendía hacia la oscuridad. No era el sótano, era otro nivel inferior que no aparecía en ningún plano de la casa. Carmen apareció junto a Frank. «¿Estás pensando lo que yo?» Frank miró hacia la negrura. Que este hombre estaba escondiendo más que fraude fiscal y cintas viejas. Las escaleras crujían con cada paso mientras descendían a la habitación olvidada. Olía a madera húmeda y moho, pero debajo, algo más. Los pelos de Diesel se erizaron. Frank encendió su linterna. El haz iluminó estanterías llenas de cajas de cartón, disquetes antiguos, cintas VHS y carpetas Manila gruesas etiquetadas con años. 1993, 1994, 1995. «Años de sus crímenes», susurró Carmen. Diesel se detuvo cerca de un armario lejano. Arañó suavemente, luego se sentó. Frank abrió el cajón. Dentro había fotografías, impresiones en blanco y negro de mujeres jóvenes, todas retratos, algunas sonriendo, otras claramente espontáneas. «¿Son estas sus estudiantes?», preguntó Carmen, apenas en un susurro. Frank dio la vuelta a una. Tenía un nombre y una fecha garabateados en la parte trasera: Isabella M., Argentina, 1996. «Demonios», murmuró. La voz de Carmen se quebró. Las estaba catalogando como especímenes. También había cartas, notas no enviadas, fragmentos de disculpas nunca entregadas. Una destacaba: «No se quedaría callada». La advertí. Frank no necesitaba preguntar quién era ella. Estaban ahora en el vientre de la casa del monstruo, y estaba llena de fantasmas. Más tarde esa noche, Carmen estaba junto a la mesa de pruebas, abrumada. «Tenemos suficiente para cargos internacionales. España, Argentina, Colombia. El currículum de este tipo es una escena del crimen global». Frank asintió pero se quedó callado. Diesel se acurrucó junto a su escritorio, levantó la cabeza al sonido del teléfono de Frank vibrando. «Llamada desconocida». Frank contestó. Hubo una pausa, luego una voz, femenina, temblorosa, de mediana edad. «¿Detective Ramírez?» «Sí». «Mi nombre es Karen Wheeler. Creo que conocí a alguien que trabajó con el Dr. Preston». Frank hizo un gesto a Carmen para que comenzara a grabar. «Adelante, señora Wheeler». «Fui estudiante aquí en 1994. Estaba en el mismo programa que Emily Carter». Frank se enderezó. «¿Por qué no se presentó antes?» «No sabía que estaba muerta. Nos dijeron que abandonó».
No lo supe hasta que vi las noticias anoche. Vi su foto en la televisión. No puedo dejar de temblar. Frank mantuvo su voz firme. ¿Qué recuerda? Una larga pausa. Solía llamar a estudiantes a su casa, decía que era parte de la mentoría. Emily fue una vez. Me dijo después que algo estaba mal. Dijo que encontró cosas en su oficina, papeles, planos, que le estaba usando dinero de la universidad para restauraciones falsas. Dijo que iba a reportarlo. El pulso de Frank se aceleró. Y luego desapareció. Frank exhaló. Señora Wheeler, necesito que venga. Lo que sabe puede ayudar a hacer justicia. Ella hizo otra pausa. Está bien, lo haré. Vendré. A la mañana siguiente, Karen Wheeler llegó con un abrigo beige y manos temblorosas. No había envejecido mucho, aún con ojos agudos, la misma trenza larga de su foto de identificación estudiantil que encontraron en los archivos. Dio una declaración jurada, confirmó las sospechas de Emily y proporcionó dos cosas que hicieron que el estómago de Frank diera un vuelco. Una fotografía de Emily y Preston juntos en una cena del departamento, Emily luciendo cautelosa, Preston con la mano demasiado cerca de su hombro. Un cuaderno viejo que Emily le había dado por si acaso. Lo había guardado durante años sin saber qué era realmente. Dentro, planos dibujados a mano del ala norte de la universidad antes y después de las modificaciones fraudulentas de Preston. Esa chica, susurró Carmen, hojeando las páginas, iba a destapar todo. Frank miró a Diesel, que yacía junto a la puerta, con las orejas moviéndose con cada palabra. Todavía podría hacerlo. Esa tarde, Preston finalmente se quebró. No por las pruebas, no por la amenaza de extradición internacional, sino porque vio la fotografía de Diesel en el periódico. Frank la llevó a la sala, solo una toma de Diesel parado junto al sitio de excavación, con la nariz pegada a la tierra. Los ojos de Preston se fijaron en ella, y por primera vez, pareció asustado. ¿Le tienes miedo a un perro?, preguntó Frank. Es el que la encontró, ¿verdad?, susurró Preston. Es la razón por la que todo esto se deshizo. Frank no respondió. Preston se recostó, exhalando como un hombre que finalmente veía el final del camino. No se suponía que encontrara los registros, pero lo hizo. Era demasiado inteligente. Tenía que ser detenida. La mataste. Preston no lo negó. Entró a mi casa con pruebas, dijo. Dijo que iba a hacerlas públicas. Entré en pánico. Frank lo miró con disgusto. Entonces la enterraste como basura. Preston rió amargamente. La enterré bajo la fundación de una institución que nunca me cuestionaría. Pero un perro lo hizo, dijo Frank. Un perro que no viste venir. Esa noche, Frank, Carmen y Mike estaban en el sitio conmemorativo recién construido justo fuera de la biblioteca del campus. La placa ahora decía, en memoria de Emily Carter y las voces que fueron silenciadas. Que la verdad siempre encuentre su camino a la superficie. Diesel se sentó en silencio frente a ella, con los ojos en las flores que la gente había dejado, estudiantes, profesores, sobrevivientes. Carmen se arrodilló junto a él. Hiciste un buen trabajo, pequeño. La trajiste a casa. Frank cruzó los brazos, viendo el sol hundirse detrás de los árboles. La verdad tiene una forma divertida de esperar, dijo. Pero la justicia a veces camina en cuatro patas. Y Diesel seguía escuchando. Porque en algún lugar bajo otra losa, otra chica aún podría estar esperando. Y él no había terminado de cavar. Todavía no. El aire matutino era fresco en Greensboro, impregnado del aroma a pino húmedo y secretos antiguos. Diesel, siempre alerta, trotaba junto al detective Frank Ramírez por el césped del campus. Los estudiantes pasaban apresurados con auriculares y tazas de café, sin saber que bajo sus pasos yacía un cementerio de verdades, finalmente perturbado. Habían pasado 3 días desde que el Dr. Walter Preston confesó el asesinato de Emily Carter y otros varios que abarcaban casi una década. Sin embargo, había preguntas sin respuesta. El cuaderno de Emily, las fotografías y la habitación oculta en la casa de Preston contaban solo una parte de la historia. El resto aún estaba enterrado, y Diesel no había terminado. Frank se detuvo junto al memorial recién colocado donde alguien había dejado una Polaroid pegada a la placa de piedra.
Una imagen granulada de 4 jóvenes mujeres en una mesa de estudio, riendo. Emily era una de ellas. Las otras seguían sin identificar. Diesel ha estado dando vueltas al edificio de archivos, dijo Mike Brewster, acercándose por detrás de Frank. 3 veces ayer. El mismo camino, el mismo parche de césped al lado de Frank. La única parte del campus que Preston siempre dijo que estaba fuera de límites durante las renovaciones. Mike asintió. ¿Crees que hay más? Frank no respondió. Diesel ya lo había hecho. Aseguraron los permisos en horas. Ese parche de césped resultó cubrir una escotilla de almacenamiento sellada, una que nunca apareció en los planos de la universidad. La escotilla, oxidada en las juntas, necesitó 2 palancas y una amoladora angular para abrirse. Cuando la tapa se abrió con un chirrido, salió una ráfaga de aire viciado, impregnada de polvo y algo más antiguo. Algo malo. Frank bajó primero, con una linterna en la mano. Diesel lo siguió sin dudar, sus patas resonando suavemente en los escalones de concreto. Era otra habitación, y no había visto la luz del día en décadas. Las paredes estaban llenas de estanterías con materiales académicos, libros de texto obsoletos, botes de película sellados, tesis encuadernadas. A primera vista, parecía un archivo común hasta que Diesel gruñó bajo y agudo. Se había detenido frente a un armario de almacenamiento marcado como Registros de Profesores Richard 1990 a 1999. Carmen Ellis se unió a ellos momentos después, frunciendo el ceño. Esta habitación no existe en ningún mapa. Frank abrió el cajón del archivo. Dentro había carpetas, docenas, cada una marcada con el nombre de una mujer, identificación estudiantil y un estado de terminación. Retirada, transferida o simplemente no responde. Leyó los primeros 3 nombres en voz alta. Carmen se congeló. Esas chicas nunca fueron listadas como desaparecidas, susurró. Simplemente desaparecieron del sistema. Frank apretó la mandíbula. Preston las borró, no solo físicamente, sino administrativamente. Diesel soltó un ladrido agudo. En la parte trasera del cajón había una carpeta que no coincidía con las demás. Sin etiqueta. Dentro, una hoja de papel rasgada, una sola línea garabateada con letra de pánico. Su nombre es Nora Bittman. Nunca se fue. El equipo se sumergió en los archivos de la universidad. Nora Bittman se había inscrito en 1995 como estudiante de primer año en sociología. Había mostrado promesa, publicado un ensayo revisado por pares como estudiante de segundo año y luego desapareció. Sin transferencia, sin graduación, sin obituario. La universidad no tenía formularios de salida, ni formulario de desalojo de dormitorio, ni siquiera un aviso formal de abandono. Simplemente dejó de existir. Carmen miró la foto de Nora sacada de un anuario antiguo. Frank dijo con cuidado, Nora trabajaba en el mismo departamento que Preston. Fue asignada para ayudar con la logística de construcción. El estómago de Frank se hundió. Tenía llaves y planos. Mike tocó su tableta. Crucé los escaneos de credenciales de profesores de 1995. La identificación de Nora fue usada por última vez la noche después de una transferencia presupuestaria importante que Preston presentó. Esa noche fue también la última vez que su nombre apareció en cualquier sistema oficial. Frank regresó a la habitación sellada con un equipo nuevo. Diesel los llevó a una pared lateral, de concreto, pero con una pequeña grieta cerca del rodapié. ¿Hueles algo, pequeño?, preguntó Frank. Diesel gimió. Comenzaron a perforar. 6 horas después, encontraron una bolsa de aire, y detrás de la pared falsa había una pequeña alcoba tapiada. Dentro yacían los restos de una joven mujer acurrucada en sí misma, aún vestida con su chaqueta universitaria. Una tarjeta de identificación estaba a su lado, desgastada pero legible. Nora Bittman. Carmen se cubrió la boca. Fue enterrada viva. Frank apretó los puños. Usó la universidad para sepultarlas. Diesel se sentó junto a los huesos sin ladrar, sin gruñir, solo observando, como si finalmente alguien hubiera sido escuchado. El caso explotó a nivel nacional. La confesión de Preston se modificó para incluir la muerte de Nora, aunque la forma en que la describió dejó la sala fría. Iba a exponer el desfalco, dijo. Era ella o yo. Nunca mencionó arrepentimiento,
solo inconveniencia. Para el fin de semana, las agencias federales se unieron a la investigación. Diesel fue destacado en la portada del Greensboro Sentinel, apodado el perro que derribó a un genio. Una semana después, la imagen de Diesel apareció en Buenos Días América. A Frank no le importaba la prensa, pero sí le importaba el cierre. Y una noche, mientras estaba sentado con Diesel en los escalones traseros de su casa, lo admitió en voz alta. «Creo que tú también me salvaste, amigo», susurró, pasando la mano por el fuerte lomo de Diesel. «No sabía lo pesado que se había vuelto este trabajo hasta que tú aligeraste la carga». Diesel apoyó la barbilla en la bota de Frank, en silencio, pero no callado. En los meses que siguieron, las familias de las chicas olvidadas comenzaron a presentarse. Personas que habían creído que fueron abandonadas ahora tenían respuestas. Una madre, con lágrimas temblando, puso una mano en la cabeza de Diesel en una conferencia de prensa. «Mi hija siempre quiso un perro», susurró. «Supongo que finalmente tuvo uno que vino por ella». La universidad estableció una nueva beca en nombre de las víctimas. Renombraron el césped del campus donde Nora había sido enterrada como Campo Whitman. En la ceremonia de dedicación, Frank estaba con Carmen, Mike y Diesel, quien, aunque ahora tenía 7 años, aún olfateaba cada cambio de viento como si el mundo dependiera de ello. «¿Crees que alguna vez se ralentizará?», preguntó Carmen, medio sonriendo. Frank miró a Diesel, que ya estaba caminando cerca de una línea de árboles, con la nariz temblando. «No hasta que el mundo esté limpio», dijo Frank. «Y tal vez ni siquiera entonces». Esa noche, mientras las luces del campus se apagaban una por una, Diesel se sentó solo al borde del memorial, con los ojos enfocados en la oscuridad. No ladró, no se movió, pero escuchó. Porque en algún lugar en el susurro de las hojas o el murmullo de la tierra, aún podría haber otro nombre, otra voz, otra chica esperando ser escuchada. Y Diesel seguía escuchando porque la justicia nunca duerme. Especialmente no cuando camina en 4 patas. El Palacio de Justicia en el centro de Greensboro se veía diferente a la luz de la mañana. Menos como un edificio y más como un ajuste de cuentas final. Los reporteros bordeaban las aceras. Los equipos de cámaras peleaban por ángulos. Dentro, el aire zumbaba con una anticipación que se apretaba alrededor de las costillas y no soltaba. Frank Ramírez estaba justo dentro del punto de control de seguridad, ajustando su corbata. Odiaba las corbatas. Siempre lo había hecho. Pero hoy no se trataba de comodidad. Se trataba de cierre. Diesel estaba a su lado, con la cola tranquila, los ojos firmes. «¿Listo, compañero?», preguntó Frank, sin esperar respuesta. Pero Diesel dio un pequeño movimiento lento de cola. Eso fue suficiente. Barra inversa. El juicio de Walter Preston era del tipo que llenaba cada asiento en la galería y se desbordaba en los ciclos de noticias nacionales. Se habían confirmado 14 víctimas. Más estaban bajo investigación. Cada nombre ahora grabado en una lista creciente de vidas que alguna vez se deslizaron por las grietas del silencio. Carmen Ellis estaba sentada cerca del frente, con su portátil abierto, los dedos quietos. A su lado, Mike Brewster entregaba discretamente pañuelos a un padre lloroso que había volado desde Oregón. Uno de los pocos aún vivos que había presentado una queja por la repentina transferencia de su hija en 1997. No había llegado a nada entonces. Importaba ahora. Cuando Preston entró, encadenado y con ojos hundidos, Diesel se tensó pero no ladró. No necesitaba hacerlo. Su trabajo estaba hecho. La fiscalía expuso la cronología meticulosamente: el abuso de autoridad, los documentos falsificados, los entierros físicos en edificios que el mismo Preston había recomendado para renovación, algunos de los cuales ya habían sido demolidos antes de que comenzara la participación de Diesel. Reprodujeron imágenes de vídeo de los descubrimientos de Diesel, su alerta en la fundación, su persistente caminar en el césped de los archivos, la excavación que descubrió a Nora Whitman. El jurado observó en silencio. En la última fila, alguien susurró: «Ese perro hizo lo que la gente no quiso». No estaban equivocados. El cuarto día del juicio, ocurrió algo inesperado. Preston se quebró, no en confesión, sino en rabia. «¿Creen que un maldito perro me desenmascaró?», gritó, levantándose a mitad del testimonio. «¿Creen que un chucho con placa es algún tipo de héroe?». Frank se puso de pie con calma. Diesel permaneció quieto,
observando. Yo construí este lugar, rugió Preston. Y ahora estoy siendo juzgado por un perro. Estás siendo juzgado por la verdad, dijo Frank, con voz firme. Él solo nos ayudó a escucharla. La sala se congeló. Y por primera vez, Walter Preston se sentó y no dijo nada. El veredicto llegó rápido, culpable en todos los cargos. Cadena perpetua sin libertad condicional. Sin apelaciones. Sin más escondites. Cuando se leyó la sentencia, las familias lloraron. No por venganza, sino por alivio. Un largo suspiro doloroso que había esperado años para escapar. Frank salió con Diesel por los escalones del Palacio de Justicia hacia una luz solar que se sentía un poco más cálida de lo habitual. Alguien aplaudió, luego otro y otro más. No fue ruidoso. No fue para el espectáculo. Fue solo un aplauso honesto y agradecido por un perro que nunca se rindió. En las semanas siguientes, la universidad inició una reforma completa de su sistema de informes estudiantiles. Se formó un grupo de trabajo llamado la Guardia de Diesel para investigar casos fríos olvidados en múltiples campus del sureste. El propio Diesel recibió la medalla al valor del gobernador del estado. En la ceremonia, Frank tuvo que alejarlo suavemente de olfatear la pernera del pantalón del gobernador. Simplemente no le importaban las medallas. Le importaba lo que estaba enterrado y asegurarse de que no permaneciera desenterrado. Pero el tiempo, como siempre, avanzó. Diesel ahora se acercaba a los 8 años. Aún fuerte, aún agudo. Pero Frank sabía que las largas noches eran más duras para sus articulaciones. El frío se colaba más rápido de lo que solía. Diesel había ganado su descanso. Así que un día, Frank lo llevó a un rancho tranquilo y cercado justo fuera de Asheville. Hectáreas de césped, colinas ondulantes, un porche amplio donde la brisa siempre parecía saber cuándo soplar. «Esto es tuyo ahora», dijo Frank, entregando la correa a la mujer que esperaba en la puerta. Oficial retirado, 2 hectáreas, sin niños, solo amor. Diesel se giró para mirar a Frank, con ojos tranquilos. Frank se arrodilló y presionó su frente contra la del pastor. «Cambiaste mi vida, pequeño. Salvaste a tantos». Diesel lamió su barbilla, luego entró. Frank no lloró. No hasta que cerró la puerta del coche. Pasaron los años. Greensboro cambió, pero la leyenda del K9 que no dejaba de escuchar creció. El retrato de Diesel ahora colgaba en el vestíbulo de la Academia de Entrenamiento de K9 de la policía. Junto a él, una placa decía: «Algunos héroes no hablan, pero se aseguran de que escuchemos lo que importa». Carmen y Mike finalmente se casaron. Nombraron a su hijo Elías. Llamaba a cada perro que veía Diesel, incluso si era un chihuahua. Frank finalmente se jubiló. Aún visitaba el rancho de Diesel cada pocas semanas hasta que una fresca mañana de primavera llegó una llamada. Diesel había fallecido pacíficamente mientras dormía. El ranchero dijo que había pasado el día caminando por el perímetro, con la nariz aún temblando al viento, los ojos tan agudos como siempre. Se fue a dormir bajo las estrellas y nunca despertó. Frank condujo allí solo. Trajo un solo objeto, el colgante de mariposa desgastado de la billetera de Emily Carter. Lo enterró bajo el árbol donde a Diesel le encantaba acostarse. Sin lápida, sin alboroto, solo el sonido de los pájaros y la paz. Un mes después, nació un nuevo cachorro en la unidad K9. Alerta, curioso, ansioso por aprender. Tenía los ojos de Diesel. Lo llamaron Eco. Porque algunos legados no terminan, resuenan en cada olfateo, cada paso de pata, cada verdad esperando bajo el silencio. Gracias por seguir el viaje de Diesel con nosotros en Verdad Enterrada, el canino que escuchó lo que el mundo olvidó. ¿Qué habrías hecho si Diesel no hubiera hablado a través de sus instintos? ¿Crees que los animales saben lo que nosotros elegimos ignorar? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y si crees en la justicia, la curación y los héroes silenciosos que caminan a nuestro lado, no olvides suscribirte al canal, donde viven las historias reales.